Hola, buenas noches. Hoy, hoy vamos a hablar del tema de la muerte de Cristo o la muerte del Hijo de Dios. Es un tema muy importante y trascendental. ¿Por qué? Porque según como concibamos la muerte de Cristo, podremos entender y tener la seguridad de nuestra salvación. A muchos nos pasa que no logramos entender, no logramos captar exactamente qué es lo que se cumplió al morir el Hijo de Dios. De esta manera podemos ver gente confundida o con miedo o que sigue luchando con ellos mismos para tratar de ganarse el cielo, lo cual obviamente pues jamás va a ocurrir, jamás va a suceder. Entonces, una vez que comprendemos la muerte del Hijo de Dios, podemos entender el porqué de la seguridad de nuestra salvación y nos va a llenar realmente de alegría, de paz, de esperanza de la Biblia, esperanza de la que nos brinda una seguridad absoluta. Entonces, es por eso que vamos a ver este tema y continuando con lo que es el ministerio, ¿verdad? El seminario bíblico, la escuela bíblica de la iglesia. ¿Vale? Bueno. Comenzamos con una oración pidiéndole al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Bendito Dios, permítenos entender un poco más a fondo, Padre, conocer un poquito más acerca de lo que hiciste nosotros ahí en la cruz, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Por ahí se van a ir conectando los hermanos poco a poco. Acabamos de enviar el enlace. Pero vamos comenzando. Una hermanita me preguntaba la semana pasada que cómo es que en sí empezamos a platicar acerca de varios temas de la Biblia y dentro de los temas de repente ella salió con una pregunta en el hecho de que ella tenía miedo de no ser salva. Entonces yo le comentaba que ella tendría que tener la seguridad de su salvación. Pues nuestra seguridad de nuestra salvación no está puesta en las obras, no está puesta en lo que hacemos, sino está puesta en Cristo, en su muerte en la cruz. Es sumamente importante que entendamos eso porque si pensamos que se trata de nosotros, no vamos a avanzar. Es importantísimo que entendamos que se trata de Cristo. Él fue el que murió y más aún resucitó, dice la palabra. Entonces, una vez que entendamos eso, podemos descansar, ¿sí? Confiados en la palabra. Y como le decía yo a esta chica, una vez que entendemos que Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, ¿sí? Y que resucitó para darnos vida, entonces nosotros descansamos en esa palabra y podemos, a partir de entonces, estar preparados, como dice la palabra, para toda buena obra que el Señor preparó de antemano, ¿sí? Y entonces sí podemos gozarnos y llenarnos de alegría y decir, ok, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, para... Un saludo a nuestro hermano Paul. Amén. Entonces, como les digo, una vez que entendemos el sacrificio de Cristo, entonces entendemos que podemos alegrarnos y que estamos preparados para toda buena obra. Y entonces sí, hago todas las buenas obras para las cuales Dios me preparó, no porque me voy a ganar el cielo con eso, sino porque Dios me preparó de antemano para toda buena obra. Y Dios preparó de antemano todas esas buenas obras para que yo las lleve a cabo, ¿sí? Porque he entendido que el sacrificio de Cristo me hace libre, me hace bien. Bueno, el primer punto de este tema es
está en Juan 3:16, es un verso muy conocido, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera lo amó Dios? Que dio a su Hijo unigénito. De esa manera lo amó. La muerte de Cristo, la muerte del Hijo de Dios, es la más grande muestra de amor de Dios hacia la humanidad. Cristo decidió dar su vida en rescate de nosotros. Esto es maravilloso, es muy bonito que podamos entender eso. Es la más grande muestra de amor. Decía un predicador, me gustó mucho: es una muestra de amor, porque el Hijo dio su vida por nosotros. El Padre dio a su Hijo por nosotros. Y lo siguiente era esto: si el Padre hubiera sido el mismo quien realiza este acto, hubiera sido un acto heroico. Sí, porque entra en escena y él hace todo, pero no se trata de eso. Se trata que el Hijo, en conjunto con el Padre, deciden en un acto de amor supremo dar su vida. El Hijo de Dios, Jesucristo, dice: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo y yo la volveré a tomar cuando sea necesario. Es un acto de amor supremo, no es un acto heroico, es un acto de amor. Y eso es maravilloso y muy importante que logremos entenderlo. Si no, de otra manera, no comprenderemos el amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Es un amor inconmensurable, sin límites. Lo dio todo, lo entregó todo. No se reservó nada. Así nos amó el Señor, así nos amó el Padre, y es así como debemos de corresponder. Por supuesto que humanamente nosotros tenemos límites, pero el amor de Dios no tuvo límites. Y es importante que entendamos ese gran amor de Dios hacia nosotros. Aquí vamos a comenzar con una palabra que puede sonar un poquito complicada. La palabra es redimir. La muerte del Hijo de Dios nos redime. Para esto vamos a sustituir la palabra redimir por rescatar. Pero usted entiende que estamos hablando de la redención. Amén. Estamos hablando de cómo Cristo nos redimió. Para esto vamos a ocupar la palabra rescate, pero estamos hablando de la doctrina de la redención. Amén. Mateo 20:28 dice lo siguiente. Estoy leyendo un solo texto, pero en el enlace que ya dejamos la ocasión anterior y que vamos a volver a dejar, usted puede leer directamente el bosquejo, la parte específica de la muerte del Hijo de Dios, y ahí usted va a encontrar todos los demás textos que usted necesite. En ese entendido voy a estar leyendo un solo texto para poder avanzar y para que esto sea un poquito más ágil. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, como digo, la palabra redimir se puede ocupar para la palabra rescatar. Y aquí dice que el Hijo del Hombre vino para redimirnos. El Hijo del Hombre vino para rescatarnos. Amén. Eso es importantísimo que lo entendamos. Él vino para rescatarnos.
entendiendo que hemos entendido esta primera parte, vamos a avanzar a 1 Corintios 6 al 20. ¿Cómo hizo para rescatarnos? Él tuvo que comprarnos. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre del Hijo de Dios, ese fue el precio. Esto es maravilloso. Porque si logramos entender que fuimos comprados por la sangre del Hijo de Dios, significa que valemos la sangre del Hijo de Dios. Tú, hermano, y yo, valemos la sangre del Hijo de Dios. Tú eres valioso, muy, muy, muy valioso a los ojos de Dios, a los ojos de tu Padre. Tú lo vales todo. Te repito, no se guardó nada. Por eso es importante que lo entendamos así. Han sido comprados por precio. Hay una historia que cuenta que estaba Dios y se encontró con Satanás y que le dijo, he logrado destruir a tu creación. Se cuenta que es solo una historia. Se cuenta que se encontraron después de que había hecho caer a Adán y a Eva y le dijo, ¿sabes lo que voy a hacer con ellos? ¿Quieres oírlo? Voy a hacer que se maten entre ellos, voy a hacer que se odien, que se aborrezcan, voy a hacer, para empezar, que se maten entre hermanos, como Caín y Abel, y voy a hacer que se destruyan, que caigan en promiscuidad, voy a hacer que caigan muy bajo, voy a hacer que su vida sea miserable, voy a hacer que no encuentren la felicidad, que persigan la felicidad y no la encuentren. Los voy a destruir de tal manera que jamás habrá descanso para sus almas, decía Satanás. Es solo una historia, pero la historia cuenta que entonces Dios le contesta, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por él para que yo lo pueda recuperar? Es solo una historia, te repito, pero es solo un ejemplo para que podamos entenderlo y para que sea más fácil para nosotros digerirlo. La historia cuenta que Satanás dijo, quiero todas tus lágrimas y quiero toda tu sangre. Y la historia cuenta que Dios dijo, trato hecho. Fuimos comprados, hermanos, a precio de sangre. Porque hemos sido comprados por precio de sangre. Jesucristo, estando a unas horas de ir a la cruz, estando en el huerto del Getsemaní, él oraba, en el huerto de los olivos, él oraba, Padre, si pudieras pasar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es importante que entendamos esto. Cuando Cristo murió, cuando Cristo estaba orando ahí, no tenía miedo de la muerte, no tenía miedo de los clavos, no tenía miedo de los azotes. Y no digo que no lo tuviera porque no le doliera, que quiero que esto quede clarísimo. Él fue completamente humano y por supuesto que le dolía y por supuesto que él sabía lo que iba a sufrir humanamente. Él estaba sometido a un estrés tan grande que dice la Biblia que sudó grandes gotas de sangre, lo cual ya habíamos dicho que es un diagnóstico médico que realmente existe y que se debe al estrés de una persona, que deja la piel hipersensible, sumamente sensible. ¿De qué tenía miedo entonces el Señor? Porque hubo gente después, cuando tú lees la historia cristiana, que fueron lanzadas a los leones, que fueron devorados, que fueron crucificados, que fueron amarrados a postes e incendiados, que hubo gente que seguía predicando a pesar de que lo estaban a punto de matar.
Se cuenta incluso que historias en las cuales dicen que iba caminando el hombre hacia su muerte y que convencía a aquel que lo estaba trasladando hacia la muerte, lo convencía de que Cristo era el Hijo de Dios y de que valía la pena morir por él porque Cristo ya había muerto por ellos. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente tuviera más valentía que el mismo Cristo? Por supuesto que no. Sino que Cristo sabía que él yendo hacia la cruz, él iba a enfrentar ahí. ¿Qué iba a enfrentar ahí? La ira de Dios. Cuando él dice, si pudieras pasar de mí esta copa, no está hablando de los azotes, está hablando de la ira de Dios. La Biblia cuando habla en Apocalipsis acerca de las copas, son las copas de la ira de Dios. Cristo bebió de la copa de la ira de Dios que estaba reservada para ti y para mí. Cristo la bebió. Ok, vamos a continuar. Híjole, ¿buena? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Okay. Y luego habla acerca de 1 Corintios. No, ya estamos en 1 Corintios, vamos a avanzar. Ese fue el rescate, una compra para rescatarnos a través de la sangre del Hijo de Dios. Tito 2:14. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió de toda iniquidad y que nos purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuándo somos celosos de buenas obras? Una vez que hemos sido comprados, que entendemos que hemos sido comprados. Y esto va en conjunto o de la mano con 1 de Pedro 1:18. Y aquí nos extendemos un poquito, ¿sí? 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados, ¿verdad? Dijimos que redimidos y rescatados iban a ser intercambiables esta noche. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana, fútil, fugaz, de nuestra sin valor manera de vivir. O sea, Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró, nos puso en libertad de nuestra vana manera de vivir. Y como decía el anterior, para buenas obras. Ahora somos libres, estamos sueltos para poder realizar buenas obras. Ahora podemos hacerlo. Porque ha sido pagado un rescate por nuestra vida. Amén. Con eso cerramos la parte. Hasta ahorita vamos 2 puntos. El primero fue la muerte de Cristo es la mayor muestra de amor de Dios. 2. La muerte de Cristo nos redime. Es decir, nos compra y nos hace libres. Amén. Ahora sí. Vamos al punto número 3 que habla acerca de el sacrificio. Es Hebreos 9:22 al 26. Y esto es debido a que si no logramos entender esto, viviremos creyendo que debemos de seguir haciendo sacrificios. ¿A qué me refiero? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas
así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles? Dice, era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Los tipos, las figuras. Antes de que Cristo muriera en la cruz, había tipos, había figuras. ¿De qué hablamos? De los sacrificios que se hacía. Cada vez que alguien pecaba tenía que llevar un animal para que fuese sacrificado. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ponga atención. Dice que Cristo no entró al santuario, Cristo no entró al templo, ¿sí? Sino que Él entró al cielo mismo para presentarse delante de Dios. ¿Eso que cuando pasó? Cuando Él murió y Él sigue ahí. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ojo ahí. Uno, el sacerdote entraba una sola vez al año, pero cada año, al lugar santísimo. Una sola vez al año, pero cada año. Cada año. Cada año. Aparte de los sacrificios que te dije que se hacían diario, cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que representa el cielo, el trono de Dios, y ahí dice que él presentaba una sangre ajena, o sea, la sangre de alguien más. El sacerdote no decía, estoy aquí, mátame a mí por el pueblo, no. En cambio, Cristo llega y presenta su propia sangre. Aquí está el sacrificio. Él entró una sola vez, un solo sacrificio. Cuando yo no creo de manera tal que vivo creyendo realmente en el sacrificio del Hijo de Dios, entonces ya no hago sacrificios, como decíamos, de una tortolita, de un palomino, o de un corderito, o de un macho cabrío, de lo que sea. Ya no hago a lo mejor esos sacrificios, pero entonces como no he creído absolutamente en el sacrificio del Hijo de Dios, entonces procuro sacrificar algunas cosas en mi vida, porque estoy haciendo un sacrificio para presentarme delante de Dios. Pero esto es debido a que yo no entiendo que Cristo murió por mí una vez y que se presentó con su propia sangre y que ese sacrificio es suficiente. Cuando yo hago un sacrificio para sentirme bien, para sentirme acepto de Dios, no importa cuántos sacrificios hagas, hermano, ningún sacrificio fue tan bueno. No importa que alguien degollara 10,000 bueyes, como alguna vez lo hizo Salomón, ¿verdad? No importa que alguien hiciera todos esos sacrificios, nuevamente tendría que seguir pagando, tendría que seguir sacrificando para que fuese redimido en ese tiempo, pero por redimido entendemos solamente en ese tiempo que cubría el pecado y que hacía tolerable el pecado. Dice la palabra de Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia. Esto cubría el pecado, pero ese pecado inmediatamente volvían a pecar y tenían que volver a sacrificar otro animal. Es necesario que entendamos esto, porque cuando decimos, es que, ya pasaba mucho, y creo que ya se los he comentado, que muchísimos emperadores, aquellos que ya empezaban a creer en Cristo y que después en ciertos concilios, como el Constantinopla, el emperador Focas y varios de los emperadores que comienzan a surgir, a levantarse y a hacerse cristianos, ellos se hacían bautizar cuando sentían que se estaban muriendo. ¿Por qué? Porque había un mal concepto
Cristo. ¿Sí? Y lo sigue habiendo. Hay gente que dice, no, yo no me voy a bautizar, yo no me acerco a Dios, me voy a acercar cuando esté viejito porque ya me voy a morir. ¿Tú qué sabes si te vas a morir mañana? Pero es un falso concepto porque es un concepto basado en que Cristo me perdona mis pecados, en que Dios me perdona mis pecados hasta ese momento y que a partir del otro día o que a partir del segundo siguiente yo tengo que hacerme cargo de mi vida y que esos pecados ya no entran en el sacrificio del Hijo de Dios. De hecho, cuando yo le comento a alguien y le causa muchísima preguntas y lo sigue causando a mucha gente. Causa de desconocimiento, de miedo, de angustia, causa de no estudiar un poquito más a fondo. Dice la Biblia que Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Él ha cubierto todos, la totalidad de nuestros pecados. Nosotros entramos al lugar santísimo por la sangre del Hijo de Dios, como ya dijimos. Él no se presenta, Cristo no se presenta con una sangre ajena, con la sangre de un becerro. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí va la otra. Usted ha leído, si es que lo ha leído, dice la palabra de Dios en Hechos 15, que cuando se mandan algunas formas ahí en la palabra de Dios, dice que hay el primer concilio, ahí en Hechos capítulo 15, y entonces en ese concilio dicen, les pedimos que no se les insista a los que no son judíos, a los gentiles, a los mexicanos, guatemaltecos y todo lo que tú quieras, que no vamos a poner ninguna carga sobre ellos, solamente vamos a pedir unas cosas, que no se acerquen a los ídolos, que se abstengan de fornicación y que no coman sangre. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, que no se comiera sangre, que no se comiera de ahogado. Tú no podías comer un animal que hubiera muerto ahogado, porque la vida del animal, dice la palabra de Dios, la vida del animal está en su sangre. Entonces, ¿por qué se sacrificaba y por qué, como dijimos, no hay remisión de pecados sin sangre? Sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque el alma que tenía que pagar, la persona que tenía que pagar por su pecado, tenía que pagar con su alma, hermano. Sí, estamos entendiendo ahí. Tú y yo tendríamos que pagar con nuestra alma, hermano. Pero para no pagar con nuestra alma, entonces traían un palomino, traían una tortolita, un animalito, un corderito, cabrito, un buey, un becerro, como tú le quieras llamar, traían un animalito y se sacrificaba. ¿Por qué? Porque la sangre del animal, la vida del animal estaba en su sangre. Era una sustitución, hermano. ¿Sí? Tendrías que pagar con tu alma, pero no vas a pagar con tu alma. Entonces, ofrece la vida de alguien más en cambio. En este caso, la vida de un animal. Pero Cristo se presentó con la figura, Cristo se presentó con su propia sangre delante del trono de Dios. Por eso el trono de Dios deja de ser un trono para aquellos que hayamos aceptado a la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ese trono deja de ser un trono de miedo, un trono de ira, y se convierte en un trono de misericordia. Por eso la palabra de Dios dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, porque a través de la sangre del Hijo de Dios, porque Él no puso la vida de un animal, no se presentó con sangre ajena, Él se presentó con su propia sangre. Y cuando Él se presenta con su propia sangre, esa sangre del Hijo de Dios, completamente humano, completamente Dios, esa vida vale la de todos. Dice un pastor, el predicador, Paul Washer, dice, la vida del Hijo de Dios, si lo pones de un lado y pones del otro lado en la balanza, pones todo lo maravilloso, todo lo hermoso del mundo, de las galaxias, del universo, sigue pesando más la sangre del Hijo de Dios que todo eso, sigue pesando más. Y así es, hermano. Él se presentó
con su propia sangre. Querías sangre, querías el alma de esa persona. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Tú no has pecado, hermano? Por supuesto que sí, tú y yo hemos pecado. ¿Nuestra alma debería morir? Sí. Entonces hay que llevar un cabrito. No, porque ese cubría ese pecado y después ya no. El sacrificio del Hijo de Dios cubre tu pecado, te redime, te compra, te liberta, pero no solamente por ese pecado, sino por los pecados pasados, presentes y futuros. Pero como les digo, cuando se hacen estas afirmaciones, mucha gente dice, no, es que eso no puede ser posible, como crees, mira lo que está diciendo. Pero es que si no, el sacrificio de Cristo no hubiera sido perfecto. Dice, de otra manera, fíjate, de otra manera, si no se hubiera presentado, ¿de qué otra manera? Si no se hubiera presentado Cristo con su propia sangre, de esa otra manera. De otra manera, hubiera sido necesario que padeciera muchas veces desde el principio del mundo. Si hubiera sido de otra manera, Cristo hubiera tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Él se presentó una sola vez, para siempre, para siempre se quite el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Voy a leer el 10.1 y ya con esto ya cerramos. Creo que ya quedó bien explicado. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque la ley, dice, como nos referíamos a los sacrificios de animales, son solo una sombra, no la imagen misma de las cosas. Son solo una sombra, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acerca. Nunca. No pueden, no importa cuántos sacrificios hagas, hermano. Porque te decía, ya no hacemos sacrificios de sangre, de un animalito, sino hay quien hace ciertos sacrificios. Dice, yo estoy haciendo tal sacrificio, voy a hacer una manda, me voy a ir de rodillas hasta quién sabe dónde. No, esos sacrificios no valen, no sirven de nada. Así te vayas de rodillas cada año. ¿Qué dice? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Es decir, nunca deberán dejar de ofrecer ese culto, jamás. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero pregúntale a esa gente si tiene conciencia de pecado. Claro que la tiene. Pero lo hacen para mitigar esa conciencia. Pero el pecado sigue ahí. Solamente la sangre de Cristo, que fue la sustitución de nuestras almas, entonces sí, ese sacrificio sí nos hace salvos. Y ahí puede usted seguir leyendo, dice, estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ahí continúa, usted puede seguir leyéndolo. En el 8 habla de que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Un solo sacrificio, como decíamos, que lo vale absolutamente todo porque era Dios y era hombre. Un solo sacrificio. Amén. Ya no más sacrificios cada año, ya no más sacrificios cada que puedo, ya no más mandas, ya no más rodillas, promesas, no sé, nada de eso. Ya no. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, porque Cristo ya pagó por nosotros.
Habiendo entendido eso, entonces, 2 Corintios 5:19 dice, Segunda de Corintios 5:19, yo creo que me lo sé de memoria, pero en estos casos es mejor leerlo directamente. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. El 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La muerte de Cristo no queda ahí, sino que nos reconcilia, hermano. Decíamos que es la muerte del Hijo de Dios es la mayor muestra de amor de Dios, la mayor muestra de amor del Padre. Es el pago de un rescate que nos compra y nos hace libres. Un solo sacrificio, ya no más. La obra de Cristo fue perfecta. Cuando Él dice en la cruz, consumado es, Él está diciendo, tetelestai, la obra está perfecta, está liquidada por completo, como si un artista viera su obra de arte y dijera, quedó perfecto, magnífico, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar, está perfecto. Y esa misma palabra de telestai que sirve para eso, servía y se ocupaba cuando se daba el último pago. Haga de cuenta que usted sacó una cuna en Electra y tuvo que sacarla a 80 años, porque ahí es imposible terminar de pagar pronto, y usted empieza a pagar, y el último pago es tetelesta, y aquí es el último pago, estoy festejando, ya se acabó esto. Y lo mismo que estaba haciendo Cristo, tetelesta, y aquí está el último pago, hasta el último pago por este hombre, por esta mujer, por amor. Un solo sacrificio. Eso nos reconcilia con Dios. Ha traído reconciliación a nuestra vida, a nuestra alma. Podemos acercarnos confiadamente porque estamos reconciliados con Dios. Amén. Con esto último vamos a terminar Levítico 16:21. Dice así, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, lo lees ahí en tu casa, estaba hablando de acerca de que se llamaban a 2 machos cabríos, uno de ellos era ofrecido, era sacrificado, y el otro era enviado fuera del campamento. Fíjate. Entonces dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas sus iniquidades. Él ponía las manos sobre ese macho cabrío y confesaba todas las iniquidades del pueblo. Dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces,
se le saca fuera del campamento, se le sacaba fuera del campamento en ese tiempo, se le sacaba fuera de la ciudad. ¿Qué hacía el sacerdote? Dice, ponía sobre las rebeliones, el pecado, todo lo malo era descargado sobre él. Y una vez que se hacía eso, solo después de hacer eso, entonces era sacado fuera del campamento, fuera de la ciudad. Esto era como decir, este pecador, este rebelde, este incircunciso inicuo, lo que tuviera, todo lo malo, este ladrón, este blasfemo, este grosero, este orgulloso, arrogante, este necesita ser echado fuera. Pero para no echar afuera todo el, porque saldrían todos, ¿verdad? Saldría el sumo sacerdote, saldrían todos. Entonces, ¿qué se hacía? Se elegía un sustituto, este macho cabrío, sobre el cual se descargaban todos los pecados. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde padeció? Fuera de la puerta. Fue sacado de la ciudad, fuera de la puerta. ¿Como quién? Como el macho cabrío, que cargó nuestras rebeliones, que cargó nuestros pecados, que cargó nuestra iniquidad, cargó todo lo malo. Fue nuestro sustituto perfecto. Fue echado fuera, sacado fuera de la ciudad, sacado fuera del campamento. Es lo que representaba. Se hizo con un macho cabrío, sí, pero ese era un tipo del macho, un tipo que representaba a Cristo, que representaba al Hijo de Dios, y cómo se descargaron sobre él el pecado, cómo se descargó sobre él la rebeldía, la iniquidad, y una vez descargado sobre él todo eso, entonces es echado fuera, llevado por la mano de un hombre que en este caso es el mismo Jesucristo, porque recordemos que él fue sacrificio perfecto, por eso dice Hebreos 9:22 al 26, que él se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre. De la misma manera, él es ese sacrificio. Azazel es el nombre que se le daba a este macho cabrío. De esta manera, hermanos, terminamos la enseñanza de la muerte vicaria, la muerte del Hijo de Dios. Hemos entendido que es la más grande muestra de amor, que Él nos redimió, es decir, nos rescató, fuimos comprados a precio de sangre, nos hizo libres, que es un solo sacrificio, no como antes, y que no debemos estar haciendo otro tipo de sacrificios, sino todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, que la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios, que Él fue nuestro sustituto perfecto. Bien, hermanos, lo dejamos hasta aquí, oramos y finalizamos. Padre, te agradecemos, Señor, creemos en tu muerte y resurrección. Te amamos, Padre, porque fuiste nuestro sustituto perfecto, cargaste sobre nosotros toda nuestra iniquidad, toda nuestra rebelión, todo nuestro pecado, Padre. Y cargaste y recibiste la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Esa sangre que representaba nuestra alma, Padre, tú pusiste tu sangre por nosotros y sólo así podemos ser salvos, pues ya has pagado por nosotros en la cruz. Gracias, Padre. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz.
te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.